tenía que aceptar, debí cambiar y dejar de vivir en lo gris, siempre tras la ventana, sin lugar bajo el sol. Busqué ser libre. 8:28 minutos en la Argentina. Antes de pasar a la próxima nota, nos llega un comunicado de la CGT Regional Concepción del Uruguay, donde dice que ante los graves hechos que son de dominio público, reunidos los representantes sindicales presentes, consideran oportuno dejar claramente definido nuestro total repudio a la intervención de la fuerza pública ocupando las instalaciones del hermano sindicato de camioneros. Entendemos que tal medida no tiene otro objeto que querer coartar la libertad de expresión manifiesta en las calles en oportunidad de la movilización del 30 de abril. Reclamamos se deponga inmediatamente esta actitud antidemocrática que persigue oscuros intereses en momentos que la patria vive una de sus más graves crisis sociales que hasta hacen peligrar la democracia y la paz social de un pueblo al que se le está acabando la paciencia, dice la CGT Regional Concepción del Uruguay. Bueno, nos preguntamos desde temprano, ¿qué haría hoy Eva Perón? Vamos a seguir preguntándolo. Auspicia Mutual Bancaria. Diputado nacional, Julio Rodolfo Solana. Julio, ¿cómo está? Gastón y Juan Izaguirre, los saludamos. Buen día. ¿Qué tal, Juan? Un gusto, Gastón. Un gusto saludar a ustedes y a la audiencia. Un gustazo. Bueno, igualmente. 100 años de Eva Perón y a la luz de los acontecimientos el pescado sin vender otra vez. La verdad que qué celebridad, ¿no? Qué trascendencia de una mujer del interior profundo de la provincia de Buenos Aires, y qué trascendencia universal que ha tomado su vida, ¿no? Porque en realidad Eva está presente en cada hogar de los argentinos, de muchos hogares latinoamericanos y del mundo, que la toman como absoluta referencia de la lucha, de las convicciones, de la reivindicación de un sector de la sociedad que no solamente ella reivindicó en su corta vida, sino luchó para la reivindicación y la inclusión de las mismas. Por ejemplo, el hecho de la mujer, lo que implica decididamente la familia con sus derechos a la alimentación, a la vivienda, a poder estudiar, a poder tener a los humildes un título universitario o una profesión o un oficio. Representa la rebeldía también, la rebeldía de un pueblo en aquel momento oprimido, que todavía los poderosos del mundo, que son los más de 50 que entran en un colectivo de larga distancia, los dueños del mundo, que representan el 1% y el 99% queda fuera de esta historia, de modo tal que el recuerdo de ella es que seguramente hoy estaría reclamando decididamente mayores derechos, que no se le decididamente quiten los derechos adquiridos de los trabajadores de la familia argentina, ¿no? Yo creo, la veo a Eva en cualquier lugar de la Argentina diciendo: es imposible que le quiten los medicamentos del PAMI a nuestros mayores, es imposible que no haya vacunas en los hospitales, es imposible que sigan cerrando fábricas y gente quede a la deriva de un gobierno. Me la imagino en cualquier lugar de la Argentina, en cualquier plaza, manifestándose seguramente en contra de este gobierno, que es un gobierno absolutamente para ricos y para una minoría, ¿no? Y que piensa más en el sistema financiero, cómo ganar plata, que en la reivindicación y la justicia de nuestro pueblo, ¿no? Me la imagino en cualquier plaza, digamos, de Uruguay, del departamento de Uruguay, de cualquier pueblo del departamento de Uruguay, de
cualquier plaza de Feliciano, de Islas, manifestándole a un pueblo que no se duerma y luche por sus derechos, ¿no? Me la imagino así a Eva. Seguramente esa enseñanza está en miles y miles de conciudadanos, de compatriotas que han tomado esa bandera, ¿no? Sí, pensaba yo en esta, usted dice la reivindicación, luchar por la reivindicación. Aún uno sabe que uno ha perdido hasta el deseo de que el gobierno reivindique a alguien, sino que no maltrate. Ya con eso sería bastante importante, ¿no? Porque es como que a uno le cobran 2 veces su pobreza. Primero lo meten, o 3, la primera es meterle la pobreza, segundo hacerle faltar las cosas, y tercero decirle, te faltan las cosas porque sos pobre, y los pobres están condenados a eso. Es como algo a lo que uno no debe acostumbrarse, el matar el sentido de la dignidad, es arrastrar a la persona hasta el límite de lo que puede. Entonces, después si se enoja la persona, y si sos malo te abuelan, decía Julio Miño, ¿no? Juan, hay un modelo en el mundo que impera decididamente una cuestión cultural, digamos, de entristecer a los pueblos, de que los pueblos puedan reclamar, pero los poderosos le dan las dádivas o lo que sobra, digamos, ¿no? Es una cuestión universal. Acá hay una cuestión cultural que viene de hace 250 años en esta zona, en esta región, ¿no? ¿Por qué se paraliza la industria y por qué no quieren que haya un proyecto de nación con excelentes hombres y mujeres que tienen que ver la posibilidad de la tecnología, avanzar en la misma, con universidades prósperas que de allí se salgan decididamente científicos y todo esto? Porque evidentemente los poderosos del mundo les conviene vendernos, no les conviene que nosotros produzcamos nuestra propia capacidad intelectual en nuestra industria, digamos, ¿no? Y en ese aspecto hay una cuestión absolutamente de desculturalizar a los pueblos, digamos, ¿no? Por eso el tema de los símbolos, por eso el tema de haber cambiado en los billetes de la Argentina los próceres que ya no están, y eso implica la desculturalización de un pueblo, la posibilidad de que no haya identidad para defender, digamos, ¿no? Y esto implica es un orden universal. En Latinoamérica ha imperado, digamos, desde los ingleses, después los españoles, que conllevaron, digamos, a ver a esta parte de América, digamos, como una posibilidad de que puedan intervenir y sacar su riqueza, digamos, ¿no? Por eso es la gran discusión que tiene que ver fundamentalmente con los intereses económicos, pero tiene que ver con la cuestión cultural, digamos, Juan. Entonces, aquí está el gran debate. Y Eva interpretó, hablando de ella, a 100 años de su nacimiento, el cabal sentir de la identidad de un pueblo, digamos, ¿no? Reclamar por sus derechos, hacerlos valer, no quedarse callados, tener una rebeldía con respecto a eso, y obviamente a los sectores de poder que son minoritarios esto absolutamente molesta, ¿no? Yo lo creo. Y el tema es, recién lo hablábamos con el doctor Jorge Busti, la capacidad de reunir la diversidad de una herramienta política como el justicialismo, tanto lo que es el partido como herramienta electoral y el movimiento como herramienta política. Ese es el gran desafío histórico, ¿no? Porque en realidad permanentemente se trabaja, digamos, para que se dividan, digamos, los sectores populares, ¿no? Uno lo ve en la geografía, digamos, latinoamericana, en la América del Sur, digamos, ¿no? Esa discusión que ahora hay en negar la autodeterminación de los pueblos, como el caso de Venezuela, que decida por su propio destino. Bueno, Venezuela era la composición de la Gran Colombia, han dividido esa Gran Colombia en 3 países, fíjate los intereses, Venezuela, Ecuador y Colombia. Dividieron una gran región, digamos, poderosa que se llamaba la Gran Colombia en 3 países, ¿no?
Y esto ha sucedido también cuando uno ve la composición de Paraguay, Uruguay, Argentina, Bolivia, digamos, ¿no? Evidentemente esto viene de hace 250 años, de dividir para de alguna forma u otra cercenar y de alguna forma u otra hacer sentir el poder desde la división, digamos, ¿no? Entonces ese es el gran desafío, que los sectores populares, los sectores de la unidad nacional, de que creemos en la empresa nacional, el empresariado nacional, la industria nacional, y un proyecto de nación, logremos esa posible unidad patriótica, ¿no? Esta es la gran responsabilidad de la dirigencia política hoy, me parece, ¿no? Y hay que ir a ese encuentro, ¿no? Y muchas veces esta cuestión, digamos, de los intereses secundarios del pueblo, porque en realidad los intereses de unos pocos son secundarios del pueblo, porque el pueblo es la mayoría, ha cundido en la separación de sectores muy importantes de la Argentina, desencontrados, y bueno, me parece que esto es una excelente oportunidad para podernos encontrar con respecto a ese proyecto de nación que soñó Juan Domingo Perón, digamos, ¿no? Y que evidentemente hoy tiene más vigencia que nunca, ¿no? Buscar lo que nos une y no lo que nos divide, ¿no? Claro. La unidad nacional debe ser lo que debe imperar, la unidad patriótica lo que debe imperar en este momento, y las apetencias individuales son absolutamente secundarias, porque hay una cuestión primaria que es la necesidad de nuestro pueblo, que está sufriendo absolutamente un modelo económico que lo está aplastando, ¿no? Claro. Sí, Santiago Gada nos acerca una anécdota donde en definitiva, luego de prácticamente la persecución del cadáver de Eva Perón, una cosa muy loca que hizo la dictadura, inclusive se dice que el coronel Muri Kenning rompía el cadáver, lo acuchillaba, etcétera, etcétera, una cosa muy... Qué obvio, ¿no? Qué obvio, ¿no? Bueno, entonces, en 1995 un periodista le pregunta a un alto jefe de la dictadura, que había sido de la dictadura, ¿por qué le preocupaba tanto el cadáver de Eva Perón? Y la respuesta dice, tal vez porque ella fue a la única a la que siempre, aún después de muerta, le tuvimos miedo. Ahora, ¿le tenía miedo a Eva Perón o le tenía miedo a la verdad que ella representaba, al voto femenino, a la igualdad de los desposeídos, a abrirle la puerta a los que menos tienen y demostrar en definitiva que las billeteras llenas también se vacían, pero el conocimiento del amor, cuanto más se da, más crece? No hay duda, a la verdad que representaba, Juan, no tengo dudas, y todavía esa verdad que está en Eva y en miles y miles de compañeras y compañeros que trabajan. Fíjense, uno por ahí tiene en algunas fábricas un delegado, una delegada o delegado que son brillantes, por lo general son apartados, ¿no? Se los toma como díscolos, ¿no? Eso es parte de la cuestión cultural, digamos, ¿no? Vos tenés delegados o delegadas brillantes a veces en los trabajos, uno ha trabajado, otro es obrero, se lo toma siempre como un díscolo o una díscola, digamos, ¿no? Y seguramente es la que tiene el que tiene más fundamentos en la lucha de lo que a lo mejor Eva quiso transmitir, seguramente a lo mejor no se dio cuenta, pero quiso transmitir al pueblo argentino, ¿no? Entonces hay una cuestión de segregar o separar a aquellos que tienen una instancia de lucha, de cambio, de rebeldía, ¿no? Y hay un proceso, por lo general, de alineamiento, que muchas veces es de lo económico, muchas veces es de la posibilidad de un trabajo, etcétera, etcétera, o de mantener seguramente el mismo, ¿no? Entonces, esa cuestión de rebeldía está en Perón y en las luchas, en Perón, Evita, sobre todo en Evita, en las luchas populares, ¿no? Fíjense que el proceso de los sindicatos en la Argentina son diferentes a otros lugares del mundo. Acá los sindicatos, la mayoría profesan el peronismo, digamos, ¿no? En otros lugares del mundo no es así. Eso es lo particular de lo que dejó la revolución humanista de Perón y obviamente encarnada en Evita, ¿no? Ya lo creo. Diputado, bueno,
muchas gracias por este acercamiento a Eva Perón en sus 100 años, y ojalá que estos 100 años sirvan a propios y extraños para tener una mirada acerca, no del peronismo de Eva Perón, sino de lo que hizo Eva Perón como expresión política y humana, imitarla más allá de la bandera que se porte, porque indudablemente el amor por la patria y por sus hijos es lo primero que hay que tener, todo lo demás viene después. No hay duda, Juan, y en ese aspecto, en aras del modernismo, digamos, nos plantean, por ejemplo, ahora un cambio de regla, digamos, en lo que es la relación laboral, digamos, ¿no? Este es un tema, porque también la cuestión cultural opera sobre lo que se dice modernismo, digamos, ¿no? El modernismo dice que los derechos de los trabajadores tienen muchos derechos en la Argentina, que hay que quitarle derechos para que cierren los números, por ejemplo, el nombre del modernismo. Es un tema para discutir, digamos. Eva seguramente se hubiera puesto absolutamente a lo que es una reforma laboral en la República Argentina, ¿no? Entonces, porque te lo plantean en nombre del modernismo. Dicen, no, en otros lugares el modernismo hace que para que cierren los números de los empresarios, que bueno, que existan y que ganen dinero, y que reinviertan el dinero de nuestros pueblos, es a costa de cercenar derechos de los trabajadores, porque esto es una cuestión que se lo plantea inclusive desde el modernismo. El gobierno actual te dice eso, tenemos que actualizarnos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la actualización? Que los trabajadores pierdan derechos. Sí, en realidad, ¿no? Es atrasar, porque la esclavitud acá se terminó en 1813. Está, Juan, pero vio que se lo plantean desde el modernismo, es decir, tenemos que los nuevos tiempos. Bueno, esto sin ser retrógrado ni viejo, tiene que tener una enorme capacidad de rechazo en toda la Argentina, porque es cercenar derechos de los trabajadores, que son derechos que se tuvieron después de luchas, y bueno, Perón, Evita fueron artífices de enorme de esa posibilidad, como el tema de Néstor y también de Cristina, digamos, ¿no? Que confirieron derechos a la ciudadanía argentina, ¿no? Entonces, esta cuestión, por eso comparto plenamente lo recién que tuve yo de la CGT de Uruguay, y Consejo de Uruguay, que sé su lucha y su posición, comparto plenamente y rechazo absolutamente lo que ayer fue la gendarmería entera, digamos, en un sindicato, dando la muestra seguramente de querer demostrar fuerza, digamos, ante un sindicato que tiene su fortaleza porque realmente lucha por los derechos de sus trabajadores, ¿no? Entonces, y esto, ¿sabes por qué lo digo esto, Juan? Porque escucho todos los días que hay que modernizarnos, es perder derechos. Bueno, eso no es la modernización. La modernización es incluir los derechos de los trabajadores, avanzar, que los empresarios ganen absolutamente dinero y crear la posibilidad de competitividad y no como de entrega del patrimonio de la industria nacional de la República Argentina hoy, que ha habido libre mercado, todo eso, que ha cercenado las posibilidades también de los propios empresarios, ¿no? Bien. Julio, gracias, Juan. No, gracias a usted, muchas gracias. Y un abrazo fraternal y Evita vive en los corazones de miles y miles y miles de argentinos, y es el valor fundamentalmente de una bandera de lucha y de una resignación. Un abrazo. Gracias. El diputado nacional Julio Rodolfo Solanas, recordando a Eva Perón en sus 100 años. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más que importantes descuentos en medicamentos y perfumería. Al servicio de cada asociado. Galarza 449 42 32 22. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más servicios para cada asociado. Calzados El Juanete pensó en su extensa clientela. Ahora podés hacer